Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, una vez más compartiendo con ustedes la palabra. Y como inicio, recordemos que estamos en el tiempo donde debemos de estar preparándonos, debemos de estar listos porque Cristo está a las puertas. Cristo viene en el momento que menos lo esperamos. Estamos viviendo tiempo extra de Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Con base a este anuncio, esta invitación, esta advertencia y esta comunicación e información es de compartir con ustedes en cuanto al arrepentimiento. Es el tiempo del arrepentimiento, no del remordimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Isaías, el capítulo 55, cuando nos dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. El arrepentimiento nos conduce a volver a Dios. Estamos a tiempo siempre y cuando haya vida, hay esperanza de restituir y encaminarnos por la senda de justicia. Pero eso es que cuando tú te sientes mal, no es el Espíritu Santo convenciéndote de pecado, no. Puede llegar a esa posición, y se puede dar el caso que el cristiano peque en forma repetitiva y no sienta nada. ¿Esto qué indica? Indica que ha pasado por los diferentes estados de mente que presenta el apóstol Pablo. Los 7 estados de mente. Es de recordar que cuando la persona, repito, está continuamente pecando, tiene que ver porque ha pasado por el estado de mente carnal, corrompida, por el estado de mente entenebrecida, vana o vanidosa, por el estado de mente cauterizada o el estado de mente reprobada, que la que se debe tener presente y que le agrada a Dios es la mente espiritual. Es de decir también que si cuando se llegue a un estado de mente donde se apaga la voz de la conciencia, es peligroso. Es peligroso también cuando no se reconoce en la condición de estado de pecado en la que se encuentra. Es pecado cuando se justifica su pecado. Es pecado, valga aquí de pronto la repetición. Es pecado cuando usted y yo estamos justificando lo que estamos haciendo que va en contra de los principios del reino. Se puede decir también, porque aquí se destaca, es que se está tratando con un estado de mente donde se ha apagado la voz de la conciencia. Y eso no te lleva a reconocer que necesitas de una ayuda por parte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se ha apagado la voz de la conciencia haciendo cosas que me permite mostrar mi estado de mente indebido delante de Dios, donde tu espíritu no va a trabajar aquí, tu espíritu no va a trabajar con tu alma. Y es ahí donde el Espíritu Santo viene a trabajar contigo. Pero se llega el caso en que ni siquiera el Espíritu Santo puede hacer la obra en ti o puede hacer la obra en mí. ¿De qué? De inducirnos, de conducirnos, ¿sí? O de inducirte a la verdad, de decirte y hacerte caer en cuenta que estás mal, de enseñarte, de redarguirte, de guiarte. Ni siquiera Él logra alcanzar el objetivo. Entonces
eres rechazado por Dios y entras a un estado de mente no aprobada por el Señor. Aquí es cuando el apóstol Pablo dice: entrégueselo a Satanás, porque no quiere y Dios no nos obliga. Es el tiempo donde debemos de mirar en qué estado de mente estamos para ser dirigidos, guiados, enseñados y conducidos por el Espíritu Santo para arreglar este asunto ahora que podemos hallar a nuestro Señor Jesucristo, ahora que podemos tomar la salvación para nuestro bienestar. Ahora es donde debemos de tener en cuenta la oferta de salvación, el don de salvación que solamente lo ha dado nuestro Señor Jesucristo, que murió por ti y por mí en una cruz y está esperando que organicemos nuestra vida llevando una vida de arrepentimiento para poder estar seguros de una salvación que solamente la vida eterna, el nacer de nuevo, es una bendita esperanza para un futuro tener una vida eterna con Dios a la diestra de nuestro Dios Padre. Cuando el apóstol Pablo dice, en el estado de condición donde se ha apagado la voz de la conciencia, en el estado de mente donde se ha apagado la voz de la conciencia, cuando el apóstol Pablo dice, entrégueselo a Satanás, ¿sí? Es aquí donde el apóstol Juan nos muestra algo similar, cuando dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no hacer del pecado un estilo de vida. En otras palabras, según Primera de Juan capítulo 3, el versículo 9. No hay compatibilidad entre la vida de justicia y el estado de pecado. No. No hay vida de Dios y la vida satánica en compatibilidad. No. A menos que hayamos apagado la voz del espíritu, la voz de la conciencia. A menos que eso ocurra, es cuando se está callando se está callando o se está concientizando, está siendo consciente y se está cayendo en un estado de mente cauterizada, pasando a la reprobada, siendo desechada por Dios, donde ya la esperanza a un futuro seguro con Dios y a la diestra del Padre con Cristo Jesús se puede tener como una esperanza. En otras palabras, cuando Dios ha desistido, cuando Dios ha desechado a la persona por su condición, por su estado de pecado, por su estado de mente, se acabó la esperanza de vida eterna para dicha persona porque no quiso. Cuidado. Examinémonos a la luz de la palabra y en la guianza del Espíritu Santo. Es el tiempo donde debemos de caminar con cuidado. Es el tiempo donde debemos caminar con cautela. Es el tiempo donde debemos de estar caminando cuidadosamente con el fin de agradar a Dios en una vida de santidad, en una vida de obediencia, en una vida no de remordimiento, sino en una vida de arrepentimiento con la esperanza de que tenemos un Dios que nos ama, nos acepta como somos y nos corrige y nos perdona y nos lava con la sangre de Jesucristo, su Hijo amado. Bendiciones, bendiciones.